Hubo más de 150.000 recursos de protección en contra de la ISAPRES y 50.000 por el precio base por los aumentos anuales. Demandas que se acumulan en los tribunales de justicia de todo Chile contra las ISAPRES. A ver, la judicialización es un problema, pero es ante todo el síntoma de un problema estructural. Hace 25 años, cuando el sistema ISAPRE partió, la que la llevaban en las ISAPRES. Ahora la que la llevan son las clínicas. Buscamos a los defensores del sistema. En los países desarrollados, casi todos los modelos de seguro tienen integración vertical absoluta. Fuimos testigos de la fractura que existe al interior del sector. No comulgo con las ideas de esos personas y la mejor manera fue tener mi independencia. Y descubrimos que luego de casi 10 años al filo de la ley, algunos podrían dar un paso en falso, exponiéndose a multas millonarias. Porque hoy las ISAPRES están bajo la lupa. Él es Manuel, lleva el nombre de su padre y su abuelo. Hoy se le ve jugando como cualquier niño y aunque sorprenda, ha sufrido 2 derrames cerebrales. Nos encontramos con la sorpresa que él presentó el primer derrame cerebral al lado izquierdo y eso le ocasionó una hemofilia A severa. La hemofilia es una enfermedad hereditaria y no hay antecedentes familiares por ninguno de los dos lados. O sea, fue mayor sorpresa. Cuando eso ocurrió, tenía solo 8 días de vida. Lo llevaron de urgencia a la Clínica Santa María, que no era su prestador preferencial. El resultado, una cuenta por 189 millones de pesos que su ISAPRE se niega a cubrir. Es bastante desagradable que nos tengamos que estar preocupando de temas económicos cuando tenemos un drama familiar. De eso han pasado 6 años, en los que Manuel y su esposa apenas descansan. Se turnan día y noche para cuidar a su hijo, y cuando no están con él, es la deuda hospitalaria la que les quita el sueño. Dicen, Jorge, vivimos con incertidumbre todos los días, porque si bien es cierto, yo suspendí un periodo de pago, no sabemos qué pasa con estos 180. Y no sabemos qué viene después de los 180 y si sigue todo el tema hacia el futuro. La esperanza de esta familia está puesta en un eventual veredicto favorable de la justicia. Es que los tribunales se han transformado en el muro de los lamentos de los usuarios descontentos con el sistema, como lo reconoce el propio superintendente de salud. La judicialización es un problema, pero es ante todo el síntoma de un problema estructural. Planes de salud que privilegian la atención en determinadas clínicas y centros médicos. Se trata de la llamada integración vertical. En palabras simples, el mismo dueño del asegurador de salud también lo es de la clínica o centro médico. Sistema que nace del sector público. Se consideraba bueno desde lo público porque ayudaba a contener el costo o a administrar de mejor manera el riesgo entre lo que es el que financia la salud de la población y los prestadores que lo entregan. Entonces era bueno que el seguro y el prestador estuvieran en una misma mano o muy bien articulados. En Chile, el modelo se instaló en la salud privada a fines de los 90. Según la Superintendencia de Salud, las ISAPRES adquirieron clínicas, centros médicos y laboratorios para consolidarse como empresas. La misma ISAPRE entregaba el seguro y luego la atención de salud. En el sector privado dicen, bueno, nosotros solo estamos copiando una práctica que viniendo de lo público busca contener el costo también en el sector privado. En 2005, la reforma de salud puso límites al modelo de negocios de las ISAPRES para evitar conflictos de intereses y aumentos unilaterales en los planes de salud. Se estableció por ley que las ISAPRES tienen como único objetivo financiar las atenciones médicas y en ningún caso realizar las atenciones ni administrar las clínicas o centros médicos. Nuestra expresión es que en salud genera incentivos inadecuados que terminan perjudicando a los usuarios. Las aseguradoras reaccionaron. Se crearon holdings para controlar ISAPRES, clínicas, centros médicos y laboratorios. Hoy, Empresa Famédica controla el 99,9% de las ISAPRES Famédica y Vida 3. Inversiones Apoquindo, el mismo porcentaje de Colmena. La Sociedad de Inversiones y Servicios La Construcción controla Consalud. El Grupo Cruz Blanca Salud, el 98,9% de ISAPRE Cruz Blanca. NGR Inversiones, casi el 100% de Ferrosalud. Y 84 sociedades médicas, el total de ISAPRE más Vida. A su vez, cada grupo tiene altas participaciones en los prestadores de salud. Empresa Famédica de Clínica Santa María, Dávila Vida Íntegra, Inversiones Clínica Santa María, HELP y una propiedad menor en Clínica Iquique.
Inversiones Apoquindo en Centro Médico Dial, Clínica UC San Carlos de Apoquindo, Clínica Magallanes, Clínica Elqui, Clínica Integral de Rancagua, entre otras, sin conocerse el porcentaje de propiedad. La Sociedad de Inversiones y Servicios La Construcción en Red Salud, el Grupo Cruz Blanca Salud de Integra Médica, NG Inversiones de Clínica Central y Centros Plus Médica, y las sociedades médicas MB con diversas participaciones en Clínica Las Lilas, Providencia y otras a lo largo del país. Cumplen la ley porque la ISAPRE no es la dueña del prestador, aunque en la práctica ambos pertenecen al mismo grupo. Hay varias situaciones en que en nuestro derecho permiten la ilusión de los objetivos establecidos en la ley, ya sea por vía del multirroot o por vía de los holdings. En el caso del sistema de educación superior, por la vía de estas sociedades espejo. Sí, lamentablemente yo creo que hay situaciones que son asimilables. Los aludidos defienden este reordenamiento del sistema. Si está bien regulada, ofrece enormes ventajas a quienes la utilizan, especialmente para los pacientes. De hecho, en los países desarrollados, casi todos los modelos de seguro tienen integración vertical absoluta. O sea, los seguros se ofrecen vinculados a determinados prestadores. Pero, ¿por qué es tan difícil hacer que se respete la ley? La forma en que están organizadas todas estas sociedades, digamos que van encadenándose unas a otras con sociedades anónimas cerradas, en las cuales no tenemos información de quiénes están detrás. No se trata de sospechar de eso, digamos, pero efectivamente nos parece que lo apropiado es que esta superintendencia cuente con toda la información para saber cuál es el grado de integración real que existe entre ISAPRE. Grupos cerrados cuyo nivel de integración hasta ahora es un misterio. La respuesta del superintendente nos motivó a investigar qué pasa hoy con la conformación de los directorios de ISAPRES, clínicas, laboratorios y otros. Nos dedicamos a entrecruzar datos publicados por los propios holdings y solicitamos entrevistas con sus principales ejecutivos. Más adelante les contaremos en detalle lo que descubrimos. Vínculos que podrían exponer a millonarias multas cercanas a los 100 millones de pesos o que provocaría al menos una merma a las ganancias de las ISAPRES, que en los últimos años han tenido ganancias récord. Las utilidades de las ISAPRES en 10 años acumulan más de 500.000 millones de pesos, 38.401 millones en 2013 y en 2012 la cifra récord de 81.383 millones de pesos. La mayoría de los recursos presentados contra las ISAPRES en tribunales corresponde a los aumentos de precio de los planes de salud. Miles de chilenos buscando torcer la mano a un sistema que funciona bajo la vieja frase, el que calla, otorga. La ley obliga a las ISAPRES a informar cualquier reajuste a sus afiliados a través de una carta que llega al domicilio. Si él no reclama en tribunales, acepta el aumento de su plan, aunque nunca haya abierto el sobre. 50.000 personas que reclamen o 60.000 que yo calculando pueden llegar a este año, no es nada frente a los 2 millones de cotizantes a los cuales tú le envías esta carta y siguen aumentándose los planes de salud. Por ejemplo, si en 2009 usted pagaba un plan de salud de 20.000 pesos, este año pagará en promedio unos 25.000, o sea, un aumento de 5.000 pesos por el mismo plan, lo que ha sido rechazado paulatinamente por los asegurados. En 2013 ingresaron hasta los tribunales de justicia casi 140.000 recursos de protección por el alza de los planes. De ellos, solo 42.000 fueron tramitados y fallados a favor de los cotizantes. El resto aún debe verse caso por caso. Este año ya hay ingresados 28.698 en solo 3 meses. El 1 de abril pasado, la única aseguradora que no ha subido sus planes en 8 años, Más Vida, se alejó de la asociación de ISAPRES, dejando en evidencia una fractura al interior del sector. Yo soy el vocero de Más Vida, soy médico y sustento mis principios. ¿Y no quiere ser vocero de las ISAPRES? Exactamente. Y no comulgo con las ideas de esas personas y la mejor manera fue tener mi independencia. Santander reconoce que el sistema necesita regulación. Nos parece bien, en un mercado que no fue capaz, digamos, de actuar las reglas de la competencia, que tengamos un sistema de regulación. Hoy día se regula el kilowatt hora, la tarifa telefónica, el transporte público, el alcantarillado, el agua potable. Y un sistema tan indispensable como salud, que no logró, digamos, funcionar, digamos, en forma de libre competencia,
obviamente que necesita una regulación. En Chile, los cotizantes pagan de su bolsillo más de lo que en otros países de la OCDE como Suecia, España, Italia, incluso Estados Unidos. Y no se trata solo de los planes de ISAPRE, sino de los precios de las clínicas. Según el ex superintendente Manuel Nostroza, son estas las que ponen hoy las reglas del juego. Hace 25 años, cuando el sistema ISAPRE partió, la que la llevaban en las ISAPRE. Recordemos, hace 25 años las clínicas privadas, no solo en Santiago, sino que en las capitales regionales más importantes, eran pequeñísimas, con muy pocas camas, con muy poca tecnología, y la que era capaz de imponer sus condiciones en la salud privada a las clínicas eran las ISAPRE. O sea, si yo no hago convenio contigo, tú no vas a tener paciente. Era un poco lo que hacían las ISAPRE hace 25 años atrás y durante buena parte del tiempo. Y hoy día eso se revirtió. Ellos no fueron capaces de construir una alianza estratégica virtuosa, de contener el costo, de compartir el riesgo, y estimulados por el fee for service, ahora la que la llevan son las clínicas. Pero la asociación observan con cierta distancia y descartan que existan malas prácticas. Lo importante es que haya mucha oferta, que los prestadores también tengan muchas posibilidades de establecer convenios con los aseguradores. Eso también nos importa a nosotros como asociación. Y se desmarcan de la relación directa o por convenio que tengan sus asociados. Hay múltiples formas de organizarse. Cada clínica, cada prestador decide en el fondo hacer convenio con la ISAPRE que más le acomoda, que puede ser una ISAPRE que tenga más relación con él o menos relación con él, ¿ya? En ese sentido no hay ningún límite para la forma como las clínicas se organizan con las ISAPRE. Y eso le impidió a Manuel atenderse en una clínica que les quedaba más cerca de su casa y tener hoy una gigantesca deuda. La condición que me ponían ellos era que el seguro catastrófico el CAEC se iba a activar únicamente cuando entrara la red de prestadores de ellos. ¿Qué es lo legítimo? ¿Quién regula hoy los vicios de la integración vertical? La Superintendencia de Salud reúne hoy los antecedentes para pedir al Servicio de Impuestos Internos investigar a los holdings, lo que se suma a la indagatoria que hoy realiza la Fiscalía Nacional Económica, basado en un informe de la Universidad Católica de Valparaíso. En él se establece que la integración vertical ha provocado la concentración del mercado, fuertes barreras de entrada y suavizado la competencia. En palabras simples, ganancias desproporcionadas del sector, desinterés por cambiarlo y dudas sobre la calidad de la atención médica. O sea, nadie se conforma ahora con un examen para que le den un diagnóstico, sino que tienen que tener 5 exámenes para que le digan un diagnóstico. Eso es riesgo moral, digamos. La recientemente creada Comisión Asesora para una Reforma a la Salud suma otro punto esencial. Hoy las clínicas usan el cobro por atención de salud o fee for service, provocando un riesgo moral. En los sistemas de salud en el mundo se huye ya de este tipo de pago por caso, por prestación. Las personas, por un lado, tienen incentivo a pedir más prestaciones y también los proveedores, los médicos y los proveedores institucionalmente hablando, tienen incentivos a entregar más prestaciones. Hay varias situaciones en que en nuestro derecho permiten la ilusión de los objetivos establecidos en la ley. No tenemos información de quiénes están detrás. En febrero de este año, la Superintendencia de Salud dio a conocer esta circular. En ella se fortalece la idea de prohibir la integración vertical en el sistema de salud privado, pero ahora se suma una medida clave. Los miembros de un directorio, el consejo de administración, el consejo directivo, la alta gerencia y los ejecutivos clave de una ISAPRE en ningún caso podrá ejercer alguno de dichos roles en forma simultánea en el holding, en una clínica, en centros de salud o laboratorios, ni tener injerencia en alguna administración de los mismos. Algunos ya hicieron este ajuste. Nosotros recibimos el instructivo prácticamente a los fines de febrero, o sea, al borde de marzo, y aprovechamos las juntas de accionistas que son durante el mes de abril. En esta junta de accionistas se hizo la nueva elección del directorio de ISAPRE Más Vida, en la cual el doctor Claudio Santander ya no podía seguir siendo presidente del ISAPRE, puesto que yo estaba ocupando el puesto de presidente ejecutivo de Empresas Más Vida, o sea, del holding Más Vida o Empresas Más Vida, yo soy presidente ejecutivo. Pero otros no, y eso puede costarles casi 100 millones de pesos. Revisamos los actuales directorios de los holdings de salud. En ellos, al 5 de junio, al menos 9 directores se repiten en la ISAPRE y su empresa matriz.
y en otros casos también en clínicas de la misma propiedad. Nuestro equipo fue en búsqueda de 4 de los directores que hoy se repiten en otra empresa del grupo: Carlos Alberto Délano, Gonzalo Ibáñez, Juan José McAuliffe y Carlos Eugenio Lavín. 4 de los 9 miembros del directorio del holding Banmédica S.A. se mantienen en otros gobiernos corporativos, en la ISAPRE Banmédica y en algunos casos también en las clínicas Dávila y Santa María. 3 de ellos se excusaron de hablar por intermedio de sus representantes. Délano fue el único que no respondió previo a la emisión de este reportaje. Y la empresa Banmédica declinó conversar con nosotros. El plazo para ajustarse a la nueva medida era de 90 días, por lo que hoy están infringiendo la ley. Y hay representantes que relativizan su validez. El tema dentro de la ISAPRE, no. el modificar esto ya... A ver, aquí hay opiniones. Aquí hay opiniones de todo tipo, y opiniones de todo tipo inclusive hay que no existe la potestad para hacerlo. Así que, pero ese es otro tema. El tiempo corre rápido para este ajuste y muchos esperan que también para una reforma de fondo ante los costos pecuniarios y sociales que existen hoy. Porque tengo la impresión de que estamos en una suerte de momentum político, institucional, jurídico, que hace en algún sentido impostergable asumir en serio la necesidad de cambios profundos. Y la familia de Manuel espera el momento en que su ISAPRE cubra los más de 180 millones que deben y preocuparse solo del cuidado de su hijo. Lamentablemente aquí, bueno, ahora todos saben esas relaciones perversas que tiene la ISAPRE con las clínicas. Son cosas como difíciles de entender para uno que se ven y que en el fondo sea un negocio. Para uno no es un negocio, para uno es la vida, para uno es la estabilidad familiar.